Hay un tema que causa curiosidad y que se vuelve muy interesante para aquellas mentes que les gusta investigar el porqué de algunas cosas que se creen que son del más allá. Para unos imposible, para otros probable. Pero más allá de lo que pienses, esto sí ocurre. Este acontecimiento tiene lugar en la isla La Española. Quizás no te suene ese nombre porque fue hace mucho que se llamó así, pero actualmente están ubicados dos países en ella, República Dominicana y Haití. En esta ocasión hablaremos de Haití, esa segunda nación en independizarse luego de Estados Unidos y que hasta el día de hoy desde afuera se le ve de manera extraña por su creencia llamada vudú y la afirmación de que allí resucitan los muertos. Por eso hoy te hablaré de Haití, tierra de zombies. Febrero de 1980, un hombre con una edad avanzada llamado Clairvius se le acerca a una campesina llamada Angelina y le dice que este es su hermano. Creeríamos que fue un encuentro casual, de no ser que ese hombre fue visto por su hermana por última vez en 1962 en un ataúd a punto de ser enterrado. Es decir, hace 18 años atrás. Inclusive tiene su certificado de defunción firmado por médicos. Clairvius contó que pudo oír a los médicos decir que estaba muerto e inclusive pudo escuchar a sus familiares llorar en su funeral y todo lo presenció sin poder moverse ni hablar. Algo totalmente espeluznante. Ese mismo día que fue enterrado, bajo la soledad de la noche, horas después, fue sacado del ataúd y lo revivieron con una poción y lo llevaron a una granja de un hechicero vudú. Este hechicero era el mismo que le había suministrado aquella bebida que lo había dejado en estado de muerte. Pero no todo queda aquí. Luego de ser revivido, contó que volvió a trabajar, pero esta vez estaba en un estado semicatatónico. Recordemos la definición de esta palabra: persona que se ha quedado paralizada mentalmente, sin capacidad de respuesta, a causa de una fuerte impresión o un gran cansancio psíquico. ¡Wow! Todo este cuento hubiese parecido ficción, no ser por las pruebas y el reportaje hecho por el programa New Night de la BBC. Pero, ¿de dónde proviene esta palabra zombie y por qué llegó esto a Haití? Hay un archivo del doctor Miguel Ángel Gómez Ruiz de la Universidad de Cádiz. Nos presenta que la definición histórica y etimológica tienen poca certeza, pero sí es seguro que viene de África. Y esto llegó a la isla La Española por los esclavos capturados por los colonizadores europeos a partir del siglo XVI. Y algunos términos que nos aporta son los siguientes: jumbie, fantasma; enzumbi, cuerpo o cadáver; enzambi, espíritu de un muerto; o zumbi, fetiche. Y bueno, de todo esto es la palabra zombie la que se quedó en el vocablo criollo haitiano. A pesar de ser una práctica peculiar, se había mantenido un poco en anonimato hasta que en 1880 un periodista inglés llamado Spencer Jones divulgó que los jóvenes haitianos eran sacrificados por tribus indígenas tras hacerles beber una pócima con veneno, quienes eran luego revividos por los líderes llamados Oungan y el Bokor, y que luego estos de volver a la vida ya no eran dueños de sus actos y que eran obligados a trabajar. Pero todo este cuento de John fueron tomados como parte de su imaginación y que lo que él contaba era meramente ficción. Pero la fama de los zombies llegaría en el siglo XX. Esto debido a la ocupación de Estados Unidos en Haití en 1915, donde estas prácticas se exponen en el cine norteamericano inclusive, pero obviamente totalmente distorsionado, ya que lo que le interesa a esta gran industria del cine es el entretenimiento y por supuesto estos escritores empiezan a realizar películas y series que hasta el sol de hoy han tenido bastante fama con respecto al tema de los zombies. Cabe resaltar que toda esta distorsión no le ha beneficiado para nada a su religión, ya que muchos lo ven con malos ojos, ya que esta fe del vudú nació de la esclavitud y de hecho comparten cosas con el cristianismo, donde este dios brahmánico se entiende como el creador del mundo. Lo diferente del vudú con respecto al cristianismo es cómo entienden el cosmos, ya que no existe el cielo ni el infierno. Recordemos que el vudú ha sido una religión emancipadora,
a la que recurrían los esclavos cuando eran maltratados brutalmente. Y si investigamos más a fondo, inclusive el esclavo no era ni siquiera considerado una persona. Pero si hay tantas creencias en el mundo, ¿por qué el vudú ha sido tan mal vista en el continente americano? Esto se debe a que los franceses dueños de esclavos consideraban al vudú como una amenaza, y por eso también ha sido groseramente distorsionado por los colonialistas blancos y políticos haitianos. De hecho, estos creyentes vudú fueron los que inspiraron la revolución en contra de los colonizadores franceses en Haití hace más de 200 años. Gran hazaña que hacía esta nación la segunda en independizarse en el continente, luego de Estados Unidos. A partir de esta insurrección, los dueños de esclavos en toda América, por supuesto, quedaron aterrados. Reaccionaron reprimiendo con mucha más fuerza todas las prácticas religiosas inspiradas en África. Hicieron circular historias que vinculaban a la religión con sangre y violencia. Todo esto perdura hasta el día de hoy. Pero no todo queda aquí. Recuerden que les dije que Estados Unidos ocupó Haití en 1915. Pues estos estaban en la mira para explotar mano de obra barata, como ha ocurrido en otras partes. Las representaciones distorsionadas del vudú se volvieron un arma política para apoyar el control de Estados Unidos, y así los practicantes del vudú fueron retratados como caníbales y fieles del demonio, y fueron relacionados con los ciudadanos más pobres de Haití, que resistían la invasión extranjera, tema que fue expuesto inclusive por el propio CNN. Pero continuamos con el caso de Clairvius y su zombificación. ¿Cómo es posible que una persona haya muerto e inclusive enterrada delante de sus familiares y tiempo después aparezca viva? Pues es más sencillo esto si estás en Haití, y es que le fue dado una pócima que le causó un estado similar a la muerte. Este caso le había sucedido a muchas personas, hasta que el caso de Clairvius fue confirmado como real con pruebas contundentes, con acta de defunción firmada inclusive por un estadounidense. Pero esto no se lo hacen a todas las personas. Entonces, ¿por qué hay quienes le hacen esto? El motivo de llevar a Clairvius a este estado es para castigarlo por negarse a mantener a los hijos que tenía con algunas mujeres y por negarse a ceder tierras a su hermano necesitado. Es decir, se lo hacen como un castigo para aquellas personas que están haciendo lo malo e incorrecto en la vida. Al sacar a Clairvius de su tumba, fue puesto a trabajar en un estado semicatatónico. Se hubiese mantenido así de no ser por la fortuna que uno de los zombies pudo matar a uno de sus hechiceros, y con esto ellos pudieron escapar. Esta historia, luego de ser divulgada inclusive hasta en la prensa, llamó la atención de Lamar Doyon, un director de un centro de psicología y neurología, y es aquí cuando todo se pone muy pero muy interesante, ya que entra la ciencia a investigar sobre este tema. Doyon le comenta este tema a un colega de Nueva York, a un tal Nathan Klein, nada más y nada menos que el padre de la psicofarmacología. Por supuesto que este le sorprende el tema de esta poción y que tenía, y suma así a otros investigadores estadounidenses y recauda fondos e inicia una investigación en Haití. Es así como Wade Davis va a Haití en 1982 y entrevista a hechiceros vudú. Recolecta por supuesto muestras de la poción y sus ingredientes, la cual analizó en la Universidad de Harvard. Lo que dijo con respecto a sus primeros pasos fue lo siguiente: cuando traje la mezcla, el primer paso fue tratar de identificar los diversos ingredientes, entre componentes vegetales y animales. Analizamos las plantas en el Museo Botánico, los animales en el Museo de Zoología Comparada, y el componente que más llama la atención fue un pez de la familia de los tetraodóntidos. Consulté a 3 expertos para averiguar si este pez tenía alguna característica peculiar, y los 3 se echaron a reír porque este pescado tiene una neurotoxina extremadamente potente en la piel, los ovarios, los intestinos y varios órganos internos llamados tetrodotoxina, un anestésico 160.000 veces más potente que la cocaína. ¡Wow! Y sí, el pez globo llamó mucho la atención de los científicos, ya que no todas las pociones tenían los mismos ingredientes, pero el pez globo sí estaba presente en todas, sin duda.
Así se dieron a la tarea de también recolectar información de Japón, ya que este pez es sumamente reconocido en dicho país y es además un manjar muy caro, el cual ellos llaman fugu. Es así como se llega a la conclusión que este pez intoxica a las personas con la tetrodotoxina. Pero lo increíble es que no se manifiesta de una sola manera, sino que pueden haber más de 20 síntomas distintos, y además coincidía con los síntomas mencionados por Clavius y otras personas que fueron víctimas de esta pócima. Así que de esta manera se evidenciaba que todo lo que pasó Clavius era cierto. Lo más increíble fue lo que se encontró en la literatura japonesa con respecto a este pez. Este plato debe prepararse por expertos, y como resultado de malas prácticas en Japón hubo personas que fueron declaradas muertas y que despertaron luego de un tiempo. Algo parecido a lo que ocurrió en Haití. Todo esto sucedió en Japón por envenenamiento por fugo. Inclusive, con estos ingredientes hicieron prácticas en laboratorio con ratas y monos, donde pudieron demostrar que mediante dosis correctas, estos quedaban en un estado que parecían muertos, pero que efectivamente seguían respirando. Pero el pez no es el único que juega un papel fundamental en la poción. También está la llamada estramonio, llamada coloquialmente la planta del diablo. Tiene propiedades alucinógenas y la intoxicación con la planta puede provocar de todo, desde delirios y alucinaciones hasta desorientación, comportamiento sumiso y apático. La más famosa es el estramonio, puesto que contiene una serie de alcaloides que la hacen tremendamente venenosa, mortal. Tal es así que ahora vais a ver, pues poco a poco vamos a ir viendo desde las culturas antiguas se venía utilizando incluso como planta adivinatoria. Hay que tener mucho cuidado con ella. Esta investigación fue criticada por algunos, pero hubo inclusive científicos suizos que encontraron todos los ingredientes mencionados anteriormente. Como diría el antropólogo Wade Davis, el efecto de la poción, así como el de otras drogas, depende de quién la toma y de cómo la toma. Esta es de esas historias que son reales y te dejan con la boca abierta. Clavius Narcis, que luego de esto pasó a vivir con su familia y murió en 1994, a la edad de 92 años. Así que ya sabes, amigo, cuando alguien te diga que los zombies no existen, tienes que mostrarle este video. Esta es otra historia traída desde otro portal para ti. Hasta la próxima, amigos.